A ver, voy a buscar aquí mis apuntes. Y hoy vamos a seguir en este tema de viviendo sin temor a base del amor. Y hoy lo que quiero hablarles un poco es en tema de, ¿cómo es que se diría en español? La autoridad. Nuestra autoridad aquí en la tierra como representantes de Jesucristo. Entonces sí, es agosto. Muy bien, y vamos a hablar un poco de como un subtema de la autoridad, que es perdonar y sanar. Vemos un patrón en el ministerio de Jesucristo y vamos a estar empezando aquí en el Evangelio de San Mateo. Y quiero resaltar estos dos versos, pero vamos también a mirar todo lo que sucede en este relato. Mateo 9, 6 y 7 dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. A mirar aquí. Muy bien. Y ojalá Dora pudo entrar. Voy a ver. Sí. Bienvenida. Muy bien. Entonces, vamos a mirar aquí en el Evangelio de Mateo lo que está pasando en este relato, en este tiempo con Jesús. Vemos que unos hombres, en verso 2, unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces, los fariseos que estuvieron ahí, maestros de la ley, se enojaron, murmuraron entre ellos y dijeron, este hombre blasfema, porque dijo que sus pecados son perdonados. Entonces Jesús lo conoció sus pensamientos y habló con ellos y les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, como leímos, le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales o a las personas. Entonces, dos cosas pasaron aquí con el paralítico. Primeramente, perdonó sus pecados y después, para comprobar que tenía la autoridad de perdonar pecados, los sanó también como un señal de que él tenía esta autoridad. Muy bien. Y dice Jesús, ¿qué es más fácil o qué crees que es más fácil? Esta palabra fácil es eukopos y significa buen labor. Entonces no está solamente preguntándole qué es más fácil como no difícil de hacer, sino que qué es mejor, qué es un mejor labor, el perdonar pecados o el sanar. En Santiago vemos que dice que está afligido alguno entre ustedes, que ore, está alguno de buen ánimo,
que cante alabanzas, está enfermo alguno de ustedes, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hay pecado, su pecado se le perdonará. Esto es muy similar a lo que hizo Jesús con este paralítico, que le dijo, tus pecados son perdonados, y después levántate y anda. Bien, las buenas obras de perdón y sanidad. Vamos a hablar un poco sobre cómo se conecta esto con nosotros hoy en día. En Hechos 10:38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que están oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. También en Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras, que es más fácil, buenas obras, que es mejor, las buenas obras de ustedes, y alaben al Padre que está en el cielo. Muy bien. Nosotros como imagen y semejanza, de acuerdo a 1 Juan 4:17, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él, Jesús, es, así somos también nosotros en el mundo. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de este evento que tuvo Jesús con el paralítico? Primeramente, tenemos que pensar sobre lo que dijo Jesús cuando murmuraron a los maestros de la ley, los fariseos. Él dijo, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados. Yo me quedé como el Hijo del Hombre. Pero eso es lo que enojó a los maestros de la ley, que Jesús dijo, tus pecados son perdonados. Y entonces Jesús dijo, oh, está bien, voy a sanarlo para comprobarte que el Hijo del Hombre, no el Hijo del Padre, no el Hijo de Dios, pero el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar pecados. Yo me quedé, no, hombre, no, esto no puede ser. Entonces fui, busqué en el griego y dije, voy a encontrar otra palabra, pero híjole que no es antropos, es hombre, es humano. Y empecé a pensar, ¿será, Señor, que tú nos has dado a nosotros la autoridad de perdonar pecados? Puesto que Jesús lo hizo como hombre, perdonó pecados. Y empecé a hacer un estudio de la cultura, un estudio de los tiempos, para ver qué estaba pasando durante esta época que Jesús empezó la sanidad, empezó el milagro perdonando pecados. Entonces, en mis estudios encontré que era una creencia entre los judíos, entre los israelitas y en la cultura del tiempo, de que una persona no nacía con una discapacidad, sino que fuera por pecado. Tenía que haber algún tipo de pecado, algún tipo de ofensa, algún tipo de cosa muy mala que hizo su
antecedente, algún abuelo o un papá para que un bebé, una persona naciera así. Entonces, cuando Jesús le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados, él estaba soltando a este hombre de cualquier cosa que hubiera causado su enfermedad, cualquier sentido de culpabilidad que lo mantenía a él paralizado. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos la autoridad por el medio de Jesucristo, como sus representantes aquí en la tierra, de soltar a las personas de cualquier cosa que los mantiene paralizado, cualquier pecado, cualquier cosa que tienen culpabilidad o están avergonzados. Nosotros podemos, como Jesucristo, traer ese ministerio de reconciliación, ese ministerio que dice, Dios no está tomando esto contra tu caso. Eres libre de esta opresión, de esta culpabilidad, y podemos ir a Romanos y decir que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Podemos ir, ¿verdad?, a todas las escrituras que nos dicen que eres la justicia de Dios en Cristo, y podemos decir, ya no, esta no es una razón para que sigas sufriendo. Amén. Estuve enseñando en el Instituto Bíblico hace unos años a un grupo de estudiantes, y estaba enseñando sobre el poder de nuestra autoridad de perdón. Sucede que muchas veces las personas siguen en sufrimiento porque creen que eso es lo que merecen. Pero nosotros también a veces, cuando alguien nos ofende o alguien hace algo y no estamos de acuerdo, hacen algo malo y decimos eso es malo, ¿verdad? Nosotros retenemos su ofensa y esperamos que ellos sufran alguna consecuencia, ¿verdad? Porque hicieron eso malo, necesitan pagar. Y eso está adentro del ser humano, que siempre está buscando algún tipo de justicia, ¿verdad? Pero lo que Jesús nos enseña a través de este evento con el paralítico, nos enseña que nosotros podemos no solamente traer ese mensaje de perdón, pero también podemos decirle, para comprobarte, para hacerlo bien firme, que eres perdonado, que no tienes que andar así, levántate y anda. Voy a quitar la consecuencia de tus pecados. Jesús lo liberó a este hombre, por lo menos en su mente, de las consecuencias del pecado de generaciones en generaciones. Lo que se pasó a él. Él no solamente lo perdonó, pero lo sanó. Amén. Entonces, ahora estuve ministrando esto y empecé a compartir sobre una situación en que hubo un hermano en la iglesia que creo que era un compañero de trabajo, lo ofendió. Y hizo algo, no sé, mintió sobre él y lo metió en problemas, y fue una cosa muy fea. Y el Señor le dijo, ore por esa persona, y el Señor empezó a orar, pero empezó a orar, Señor, haga salir a la luz que él es mentiroso, y Señor, ¿verdad?, revela que él, ¿verdad?, está robando y está acusando y todo, ¿verdad? Empezó a orar así, y el Señor le dijo, no ores así, sino que ore de esta manera. Ten misericordia sobre él. Señor, ayúdale a este señor para recibir la ayuda que necesita. Señor,
suéltele de las consecuencias, que no vaya a tener que ir a la cárcel, que no vaya a tener que pagar, Señor, tú pagaste el precio por los pecados. Ore así. Y la persona dijo, no, él merece, él hizo mal, él me lastimó y yo no merecía eso, ¿verdad? Y empieza el choque, ¿verdad? Y ahí es donde Jesús nos llama a nosotros a través del amor, de cómo contar el precio de lo que es caminar como Jesús en la tierra. El verdadero precio es personal. Es ese precio que decimos, yo sé que me hicieron mal, pero yo voy a orar que tú bendigas a esta persona, Señor, que a tu Espíritu Santo le ayude a conocerte, ¿verdad? Y que no tengan que pagar el precio por ese pecado. Igual que yo no quiero pagar el precio por mis errores, ¿verdad? Uno hace un error y piensa, ay, que voy a tener que pagar por eso, ¿verdad? Pero si no tengo que pagar por él, mejor, ¿sí? Nosotros también debemos poner ese tipo de misericordia, pero es difícil cuando la gente nos lastima. Entonces ahí hay que contar el precio, pero la autoridad y el poder del Espíritu Santo está ahí cuando nosotros soltamos a nuestro prójimo de nuestras ofensas o las ofensas que nos hicieron. Hay una unción para levantar a esa persona fuera de esa situación y liberarlos de lo que está paralizando su amor. En realidad, cuando la gente nos ofende a propósito, hacen cosas a propósito. Yo no estoy hablando de que una palabra descuidada ahí o una acción no pensando, ¿verdad? Allá, que todo el mundo lo hace. Pero cuando la gente hace cosas a propósito para dañarte, ellos tienen el amor paralizado. Y cuando una persona tiene ese amor paralizado, ese perdón que podemos dar, como hizo Jesús con el paralítico, tus pecados te son perdonados. Lo que siempre sigue después de eso es levántate y anda. Y dice Jesús al hombre, levante tu camilla y ve a tu casa. Ve a tu casa. ¿Y de dónde vino? Piénsalo, que esta mentalidad que tiene este hombre es que yo estoy así, nacido paralítico, nacido discapacitado, porque alguien en mi casa, un padre, un abuelo, pecó, ofendió a Dios y por eso yo nací así. Era una creencia y aún esta creencia existe. Lo llamamos, ¿cómo es que se dice? Maldición de las generaciones, a generational curse. Y hay mucha gente que cree aún que porque mi abuelo era alcohólico, yo también voy a ser alcohólico, porque yo no sé, mi mamá no se casó, ahora van a haber problemas sexuales en mi vida y hay muchas cosas así. Pero Jesús dice, todo eso, todos esos pecados, los de tus padres, abuelos, los tuyos de ahora, los que harás en el futuro, perdonados, no son parte de la ecuación. Levante tu camilla, tu lugar de relación, tu lugar de descanso. Vuelve a tu casa, vuelve a tu familia, vuelve a esas relaciones. Ahora, no como un ejemplo o un recuerdo de los pecados de tu familia, sino como una imagen, un ejemplo, un recuerdo del amor de Dios. Trae contigo toda esta sanidad, todo este perdón. Mire, sea para ellos el ejemplo de Dios. Vuelve a tu casa. Amén. Entonces, esto nos ayuda mucho cuando
estamos pensando en viviendo en estos días sin temor, porque muchas veces caemos en esta trampa de que, bueno, yo sabía que no debía haber ido a tal y cual lugar y lo hice de por sí, ahora estoy enferma, es mi culpa, ahora tengo que pagar el precio. Bien, o yo supe y no puse atención que no debía haber invertido en aquel negocio o comprado aquella cosa y ahora me falta el dinero y es mi culpa y voy a tener que sufrir con él. Es la misma situación en que estuvo este paralítico. Él nació así, nació discapacitado con esta creencia que eso solo pasa cuando alguien en tu familia ofendió a Dios y es como tienes que vivir la vida sufriendo. Gracias a Dios hubo algunas personas en la vida de este señor que tenían fe. Ellos tenían fe y lo trajeron a Jesús. Lo cargaron a Jesús. Y Jesús vio, no fe del paralítico. El paralítico estaba deprimido, él estaba en una creencia que merecía su discapacidad. Él no estaba pidiéndole nada a Dios. Pero sus amigos sí. Mire, hermanos y hermanas, otra lección que nos enseña este evento es que la persona estás orando por ellos, por su sanidad, ellos no tienen que tener fe. No lo tienen que tener. Alguien tiene fe. Puede ser sus compañeros, puede ser tú. Alguien tiene fe. Por medio de esa apertura de perdón, Jesús pudo ver exactamente lo que lo estaba paralizando. Y era este sentido de culpabilidad, de pecado, y no solamente el pecado de él mismo, pero él cargaba con sí el pecado de sus ancestros. ¡Ole! O como dice mi hija Serena, ¡uf! ¡Qué pesado! Imagine no solamente cargar culpabilidad propia, pero también de sus ancestros. Imagine qué pesado. Pero solo tus pecados te son perdonados. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Eso abrió corazón lo suficiente para recibir también. Levántate, tome tu cama, la cama que tú has hecho, el lugar donde tú duermes, tome, ve, regrese a tu casa, regrese en paz a tu casa. Y yo puedo imaginar cuando este hombre regresó. Imagínate tú, cuando este hombre regresó a su casa, regresó a sus parientes, a sus padres, sus hermanos, hermanas, caminando. ¿Qué explosión! Creer toda tu vida que tu hermano está así por pecados generacionales de tus ancestros y de repente está andando. Eso significa que los pecados están perdonados, no solamente por él, pero toda la familia. Como que aquí paró, aquí paró. Yo no sé ustedes, pero yo digo que hubo fiesta, gran fiesta, ¿verdad? Mucha alabanza y gloria a Dios por esta revelación, ¿verdad? Que no solamente una sanidad, pero esa sanidad significaba que estoy bien con Dios, mi familia estamos bien con Dios, Dios está por nosotros y no contra nosotros y está quitando de nosotros cualquier pena, cualquier culpabilidad. Es una libertad de adentro para afuera. Amén. Amén. Estoy viendo que ya pudo entrar mi mamá y no sé si quieres añadir algo, mami. No, en ese
momento no. Estoy meditando en varias cosas, ¿verdad? Pero no, sigue adelante. Muy bien. Yo quería parar aquí un momento porque creo que es un buen punto para tomar unas preguntas y también si hay alguien que quiere compartir una revelación o algo que dice, híjole, yo no sabía eso, ahora sería un buen tiempo porque estoy en un lugar de buen pausa. Entonces, si quieren quitar el silencio de tus micrófonos, está Maika, bien. yo pienso de que ese es uno de los grandes problemas que hay en la iglesia de hoy en día. La gente sigue el patrón de los médicos, porque cuando tú vas al médico, el médico lo primero que hace es preguntarte si en tu familia quién era esto, quién sufría de migraña y esto, y después te dicen que, o quién tenía cáncer, y después te dicen que eso tú lo heredaste, que es algo familiar. La gente se ha tragado eso, por Sí. decirlo, ¿verdad? Ciertamente cuando Cristo llega a tu vida se rompe toda maldición. O sea, en el momento que tú aceptaste a Cristo, y yo pienso de que es una ignorancia donde cae la gente de que todavía tienen, en Cristo todavía tienen que romper esa maldición generacional estando en Cristo. Y yo creo que una manera que el diablo viene y se aprovecha de esa situación porque finalmente el diablo siempre va a tirar. El diablo siempre va a tirar, mira, tú tienes cáncer, mira, es por tu familia, mira, ahora tú tienes que hacer esto, mira. Y ciertamente siempre va a tirar. Yo creo de que ese es uno de los grandes, por decirlo así, defectos de la gente no saber que cuando Cristo llegó a su vida, todo se fue. Sí. La Biblia es clara cuando dice que somos nueva criatura. La Biblia es clara. La Biblia es clara. Entonces la gente no entiende que toda maldición automáticamente se fue de su vida. O sea, es una persona nueva en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que es uno de los problemas que todavía tenemos en la iglesia de hoy en día, que todavía seguimos con eso de las maldiciones generacionales. Sí. Y algo que a mí siempre me ha chocado también es eso de arrepentir por los pecados de tus ancestros. Y no es porque yo digo, yo no lo hice, ni nada así, pero todo eso ya se perdonó. Está más lejos que el este del oeste, ¿verdad? Yo me imagino cuando vengo al Señor y le digo, ay Señor, perdóname de parte de toda la gente blanca que mataron a los nativos americanos y esclavizaron a la gente negra. Perdóname, Dios, me arrepiento por ellos. Y yo me imagino Dios diciendo, ¿de qué estás hablando? Yo no recuerdo eso, ¿verdad? Entonces sí, es una cosa que nosotros tenemos que batallar, sea cultural o sea por lo que pensábamos que decía la Biblia o lo que nos enseñaron, ¿verdad? Que hay que romper maldición generacional o hay que echar bendiciones generacionales y todo eso. Como que caemos en un poco de teatro, yo lo llamo el teatro del Antiguo Testamento. Entonces, yo creo que una manera en que el diablo mete miedo, porque cuando tú te pones a pensar de que tu papá, tu tío y tu tía y tu hermano y tu otro hermano murieron por un cáncer y a ti te diagnostica, tú dices, bueno, tú eres el próximo. Ajá. A que a ellos le pasó, tú eres el próximo. Sí. Entonces es una manera que ciertamente mete ese miedo. Sí, por temor. Y por eso viene el diablo, ¿verdad? Porque si nosotros nos dejamos caer en el temor, entonces nosotros mismos creamos esa situación en la vida.
Bien, Hebreos nos dice que creamos nuestro mundo por la palabra que decimos, ¿verdad? En el pasado Dios se reveló por medio de los profetas, pero hoy se revela a través de Jesucristo. Y creamos todo este mundo a través de las palabras que declaramos, que decimos. Entonces, una de las cosas que hacemos aquí en mi casa es que cuando viene un pensamiento así, oh, tu papá tuvo problemas con sus arterias y tu colesterol va a ser muy alto y vas a morir joven, ¿verdad? Él murió a los 60 años, joven. Bien, entonces lo que hacemos nosotros es que no dejamos esos pensamientos sin hablarles. Mi Biblia dice, con larga vida me satisfará, me va a satisfacer, ¿verdad? Mi Biblia dice que el mismo Espíritu Santo que mora en mí vivifica mi ser mortal, mi cuerpo, a través del poder del Espíritu. Hay historianos hebreos que dicen que recuerdan cuando Moisés bajó del monte, que su rostro brillaba y tuvo que cubrir la cara porque la gente se asustaba. Los escribas de la historia, no Biblia que tenemos, ¿verdad? Ahora, pero la historia hebrea, dicen que de ese día en adelante Moisés se hizo más y más joven. Y cuando finalmente murió, era como un joven de 20 años. Es lo que parecía. Por la presencia de Dios y el Espíritu Santo lo hizo más joven cada día. Igual con Abraham. Tiene la misma historia de Abraham y Sarai. Siguieron desde el tiempo en que nació Isaac. Se hicieron cada año más joven y más joven y más joven. El Señor restauró su juventud, como hemos leído en Isaías. También, ¿verdad? Los que esperan en el Señor recubrirán las fuerzas. Eso habla de su juventud. Entonces, en mi casa, eso es lo que nosotros declaramos, que cada día el Espíritu que mora en nosotros está restaurando nuestra juventud, que tenemos las fuerzas de chicos, ¿verdad? De 20 años. Todo lo podemos en Cristo. No nos cansamos, ¿verdad? Corremos y no nos fatigamos. Amén. Pero esos pensamientos que vienen muchas veces acompañados con un dolorcito aquí o un tos allá, ¿verdad? Hay que ponerlas donde van, ¿verdad? Bajo los pies de Jesucristo por la autoridad del Espíritu y no ser como víctima y decir, ay, estoy enferma, ¿verdad? No, así, pero hay que, ¿verdad? Poner el pie, porque si no, entonces vamos a seguir creando esa misma circunstancia nosotros mismos. Lo ponemos con lo que decimos y lo que creemos y lo que dejamos estar en la vida. Amén. Amén. Mami, yo no sé si este grupito ha escuchado tu testimonio de sanidad reciente. ¿Cuál testimonio? Cualquiera. ¿Cuál de los muchos? Sí, de los muchos. Has tenido oportunidades para compartir la que tú creas que sería mejor para la situación. Yo confío en ti. Bueno. Bueno, lo más recién, realmente, yo creo que fue con la columna. Sí. Cuando estaba en Alemania, resbalé y torcí mi tobillo. Y a fin de cuentas, no sé si era por eso o por otra cosa, pero estaba tratando de
de no poner mucho peso sobre ese tobillo cuando estaba caminando, y resultaba que un disco, este disc, Sí. un disco salió entre los huesos de la columna y los huesos colapsaron con el disco afuera. Y el dolor era mucho más que una persona puede soportar sin drogas. Y en el principio, lo que estaba mandándome, controlándome, era el dolor. Y nada lo que ellos hicieron para aliviar el dolor servía. A fin de cuentas, estaba en el hospital. Ellos hicieron los rayos X y todo examen y todo foto que uno pudiera hacer. Y me dijo que era el problema y que el único remedio era cirugía. Cirugía es la palabra, ¿verdad? Cirugía. Cirugía. Ok. Operar. Operar. Y en Alemania, sin hablar mucho del lenguaje de ellos y no conociendo mucho de lo que va a pasar conmigo ni nada de eso. Yo dije, Señor, yo quiero morir. Eso es lo que dijo a Dios, yo quiero morir. Estaba en tanto dolor que no pudiera soportar nada, ni pensar nada. Y Dios me dijo, yo no maté a nadie. Y así me asustaba oír la voz de Dios diciendo eso a mí. Y realmente ya pasó este sentido de ser vencido. Con ese, Dios siempre sabe exactamente lo que tiene que decir a nosotros para producir el cambio mental que uno necesita, ¿verdad? Y a veces no es muy bueno. A veces uno piensa muy feo pensando, una persona de mi edad con tanto tiempo en el Señor, yo he visto tanto milagro en mi vida, yo he visto tanta cosa maravillosa, y aquí estoy yo diciendo, yo quiero morir. Y yo empezaba a pensar, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? Pero realmente yo empezaba en ese momento a fijar mi fe, y yo digo en voz alta, si no puedo ir al cielo, voy a levantarme de esa cama y salir de este hospital y regresar a mi país. Y yo me acostado en la cama, no pudiera levantarme. Pero yo empezaba a moverme y orar en el espíritu. Y ellos tenían una alarma en la cama porque tenía el riesgo de caerse de la cama y dañarme más, ¿verdad? Entonces yo empezaba a mover tanto en la cama que vinieron para averiguar lo que estaba pasando conmigo. Y yo le dije, yo quiero levantarme de esta cama y caminar. Llegaron 3 personas para ayudarme, pero por fe. Y yo me levanté de la cama, empezaba caminando. 2 días después salió del hospital. El dolor no salía inmediatamente,
pero fue aliviado tanto que yo pudiera caminar, yo pudiera moverme y dando gracias a Dios y ellos pensando qué está pasando con esa mujer, cómo puede estar fuera de la cama, pero reconociendo que por vista estaba mejor y me permitió salir del hospital. Entonces yo fui a otra ciudad y en la otra ciudad pasó la misma cosa. Estaba en un hotel y en la mañana estaba bien cuando me acosté en la noche y en la mañana no pudiera levantarme. Mi cuerpo no servía, no pudiera caminar, no pudiera mover. Entonces tenía que regresar a otro hospital. Y yo oré. Y yo dije, Señor, dame un médico que va a hacer todo lo necesario para que yo pueda salir del hospital, entrar en un avión y regresar a mi país. Ujú. Yo tengo que regresar a mi país y voy a regresar a mi país. Dios es mi sanador. Yo estoy sano. Yo soy sano. Aunque no pudiera moverme, yo soy sano. Ujú. Tenía la determinación. En el momento que el avión salió y estaba en el aire, toda dolencia salió de mi cuerpo. Toda dolencia. Eso es, yo no sé cómo Dios hace las cosas tan maravilloso, pero toda la dolencia salió. Hasta hoy en día no he tenido ninguna operación para la espalda. Ujú. Ninguno. Y los doctores aquí en los Estados Unidos no han hecho más exámenes, rayos X, fotos y todo eso. Porque yo estoy a pie. Amén. Sí. Pero gracias a Dios, este mente, estos sentidos del cuerpo, las dolencias, lo que sea, los sentidos físicos que nosotros pudiéramos tener, o los pensamientos, cuando un doctor le da un mal reporte, debemos levantarnos en fe, porque si no, vamos a quedarnos en la cama, ¿verdad? Sí. Si yo he creído en lo que los doctores estaban diciendo a mí, quién sabe mi situación ahora, ¿verdad? Ujú. Pero yo decidí levantarme a pesar de las dolencias, a pesar de sentidos. Lo que estamos mirando con los ojos y lo que estamos oyendo y lo que sentimos en el cuerpo físico realmente trata de controlarnos. Entonces, si no levantamos en nuestra fe en Dios y en el poder para corregir cualquier cosa que afecta a nuestro cuerpo físico, entonces somos víctimas con límites de lo que los médicos pueden hacer a nuestro favor, que no es malo. Ellos están tratando de ayudarnos, ¿verdad? Y gracias a Dios por su ayuda. Pero muchas veces los médicos no pueden hacerlo. Amén. Hay cosas como el virus ahora. Ellos no pueden hacer. La cura no está por medio de médicos ahora, no. Es por medio del Señor. Entonces, nuestra fe tiene que estar en Cristo Jesús. Amén.
Yo tengo muchos testimonios de estar en peligro con la protección de Dios. Y Dios mío, yo era una persona que nunca estaba enfermo, de muy buena salud como niño, como joven, como adulta joven, y de repente, en mi vida, y yo tenía que levantar en fe para mi salud. Y era una sorpresa para mí, ¿verdad? Yo pensaba que yo sería una persona toda mi vida sin luchas para tener buena salud, pero aquí estamos en el mundo, ¿verdad? Y alrededor de nosotros hay cosas que afectan nuestra salud física. Entonces, debemos usar las armas que tenemos. La arma más importante que yo creo que tenemos es nuestra boca. Amén. Es nuestra arma. Uh-huh. Con esta boca nosotros determinamos el curso de nuestra vida, porque lo que el hombre piensa en su corazón y lo que el hombre dice con la boca controla su camino en la vida. Amén. 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 Muy bien. Entonces, lo que he aprendido a través del ministerio de Jesucristo es que para la sanidad hay como dos cosas que Jesús hizo o dijo. Una cosa fue librar las personas de la opresión. Como dice en Hechos, ¿verdad? Que Dios ungió a Jesús, que fue haciendo buenas obras y liberando y sanando a todos los oprimidos por el diablo, pues Dios estuvo con él. Parafraseo. Bien, entonces una cosa es liberar de la opresión. Hay varios ejemplos en la Biblia en que Jesús le dice, por ejemplo, a la mujer con el flujo de sangre o la mujer que estaba doblada por un espíritu de enfermedad, siempre les decía, eres libre de esa enfermedad. Y después había las veces en que Jesús sanaba el cuerpo. Entonces, a veces con nuestra autoridad a través del perdón, estamos libres de cualquier culpabilidad que los mantiene en una posición de víctima, en una posición de pensar que merecemos esta batalla, ya estamos libres de eso. Ahora estamos tratando de sanidad, de la parte en que dice Jesús, levántate y anda, levántate y anda. Y la sanidad es un andar, hay que caminarlo. Queremos muchas veces pensar que es como inmediato, como magia, ¿verdad? Como en las películas o algo. Pero la sanidad en realidad es un andar, es un proceso. Quizá empieza así, por ejemplo, con mi mamá, cuando ella se subió en ese avión y levantó, todo ese dolor se fue. Y gracias a Dios, porque un vuelo de Alemania hasta el norte de los Estados Unidos, eso como 12 horas. Sí, imagina con dolor de espalda sentado sin poder moverse por 12 horas. Sin dolor de espalda, sentarse en un avión por ese tiempo es dolorísimo. Ay, es muy difícil. Entonces, así es, ¿verdad? Pero yo recuerdo porque fui a visitarte
cuando regresaste, yo estuve todo ese tiempo, por supuesto, orando y levantándola y preguntándole a Dios a cada rato. Yo como una niña, ¿verdad? Un chiquillo. Necesito ir a Alemania para recogerla. Me voy a Alemania, Señor. Y él, no, quédate ahí. Yo, voy ahora. No he oído de ella en unas 2, 3 horas. Estuve hablando con la compañera de viaje que tenía y ella no tenía nada de fe. A cada rato estaba diciendo cada cosa, como ella necesita la cirugía, ella necesita acostarse, ella necesita no estar levantándose, ella está en mucho dolor, no puedo comunicarme, no sé qué hacer. Y ella llamándome a mí, ¿verdad? ¿Qué hago, Maika? Y yo no estoy en Alemania. Yo qué voy a saber qué necesitas hacer, ¿verdad? Y el Señor siempre diciéndome, no, quédate aquí. Cuando ella regresa, puedes apoyarla. Quédate aquí. Entonces ya cuando mi mamá regresó, yo recuerdo, aún hubo momentos a través de los días y las semanas en que el dolor empezaba a subirse y ella tuvo que seguir usando su fe. No, he puesto en mi corazón, no voy a tener cirugía. Yo soy sana, el Señor me está renovando la columna y ella tuvo que caminar eso, tuvo que levantarse a veces en dolor, tomar media pastilla y confesar la palabra y caminar hasta llegar a donde está ahora. Entonces sí, es así con cualquier cosa, que la sanidad hay que levantarse y andar. Bien, entonces cuando estamos, digamos, en estos días, lo que yo tengo ahora en mi mente, porque ahorita en 2 semanas vuelvo al salón de clases con los niños, es poner un para al habla de temor. No solamente los chicos, pero mis compañeras, las otras maestras, profesoras, ay, te lavaste las manos, ay, mantén tu tapabocas, ay, ¿qué pasa si alguien contrae en mi clase? Ay, ¿verdad? Todo ese habla de temor y poner un para a eso. Y si no, mi confesión es que nadie en mi salón contrae nada. Nadie en mi salón se enferma, no de nada, nada. Y usando nuestra fe así activamente con la autoridad que Dios nos ha dado en nuestra esfera. Y después ampliarlo, nadie en mi escuela, nadie en mi comunidad, pongámonos ya de acuerdo, nadie contrae nada. Aquí no puede vivir ese virus, es un ser vivo. Y de acuerdo a Génesis, yo tengo autoridad sobre todos los seres vivos. Dios le dio a Adán autoridad sobre todos los seres vivos en la tierra. Todos los animales, todo lo que mueve. Y el virus es un ser vivo, muy pequeño, pero yo tengo autoridad, entonces yo puedo decir, no, aquí no vas a vivir. En mi cuerpo no, en el cuerpo de mi familia no, en el cuerpo de mis estudiantes no, en el cuerpo de mis compañeras no, en el cuerpo de los niños en sus clases no, en mi escuela no, en mi ciudad no. Y ahí vamos empujando eso para afuera. Lo que está pasando ahora en los Estados Unidos, y yo creo en mucho del mundo, es que el cuerpo de Cristo, en cambio de tomar su autoridad y decir, aquí no, están escuchando solamente a los médicos, escuchando a lo que hay que hacer para prevenir y diciendo, ojalá yo no, ojalá tú no, pero si yo tengo autoridad no es ojalá, yo pongo no, aquí no. Amén. Y eso es
esto me ayuda a base del amor. No es por egoísmo, no es para decir, mire que aquí nadie pudo contraer porque yo... No, así no es. Pero el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que nosotros somos sal y luz en el mundo. Una cosa que hace sal es que preserva. Preserva vida, preserva la carne para que no se pudre, ¿verdad? Nosotros somos los que preservamos la humanidad. Es parte, no solamente es un sabor, un sazón, pero es para preservar la vida. Amén. Entonces, si yo soy sal, estoy ahí para preservar, para que nada se contagie, para que las personas estén saludables. Amén. Entonces sí, andar así es no andar en temor, pero a base del amor, no porque la gente alrededor de mí lo merece o no lo merece, sino porque yo soy sal. Y yo soy luz, que hace luz revela. Amén, nos hace poder ver con claridad. Entonces, yo estoy para preservar, pero también para iluminar. Entonces, donde va una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, deben de haber dos cosas, sanidad y revelación. Donde vas tú, donde voy yo, hay sanidad y hay revelación. Porque eso es quiénes somos nosotros. Somos sal y somos luz. Amén. Amén. Preguntas. Amén. Maica, ¿Dónde? el mismo verso que hablábamos antes de que entraran los demás, de que yo te hablaba de que Jesús oró ya por nosotros. Uh-huh. Jesús dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mundo. Y guardar del mundo quiere decir que Él nos guarda de todo virus, Sí. de toda situación, de todo. Y si uno se apoyara de esa promesa, ¿verdad? Jesús Jesús oró por mí, Jesús oró por mí hace muchos años. Jesús pidió por mí y le pidió al Padre que me guardara del mundo. Y guardar el mundo quiere decir guardar de cualquiera cosa de este mundo. Sí. Guárdeme de la manera en que el mundo piensa. Guárdame de la economía del mundo. Guárdame de los gobiernos del mundo. Guárdame de las enfermedades del mundo. Todo. Y si Jesús lo oró, no puede haber una oración mejor o más escuchado del Padre, ¿verdad? Si necesitamos una afirmación, Jesús mismo lo oró por mí. Punto final. ¿Sí? Amén. Veo la mano de la hermana Gira. ¿Es una alabanza o...? Quería compartirles cosas que han venido pasando, ¿verdad? Ustedes saben que, bueno, la semana pasada, el lunes pasado, estuvimos orando y tuvimos un tiempo especial. Recuerdan que tuvimos un tiempo especial para escuchar el Espíritu Santo. Y yo le decía a Pablo que yo lo que había sentido es como cuando tú tomas un refresco muy mentolado, como que me hubiera echado Vicks en el pecho y que el Señor me decía que mis pulmones, cuando Él me sanó del asma, habían sido sanos, porque desde que empezó el COVID, les soy sincera, yo siempre le decía a la gente que quería venir a mi casa, no vengas, porque mis pulmones, yo tengo un pulmón bien y el otro me funciona al 70% y yo no puedo tener COVID porque si me da COVID me voy a morir. Siempre le decía a la gente, no vengan a mi casa. Y, bueno, cuando ya el COVID empezó a hacer más cantidad de gente, ¿verdad? Hace 20 días me dio un resfriado y una madrugada me sentí como
yo le dije a mi esposo, esta madrugada me dio algo como cuando me daba asma, pero yo no soy asmática ya. Eso fue antes, ¿no? El lunes pasado, cuando oramos, yo sentí eso, como un mentol en mi pecho, así en mis pulmones, y entendí que el Señor me decía, bueno, tus pulmones yo los sané una vez y para siempre. Pero igual, eso quedó hasta ahí. Pero hoy puedo entender por qué el Señor me dijo eso. Hoy me hice una prueba de COVID y salió positivo. Ahorita mismo me lo acaban de entregar. Y la doctora me dice, no, es que eres un positivo asintomático. Entonces, yo me quedo como que, ahora entiendo. El Señor el lunes pasado lo que me estaba diciendo es, aunque te dé COVID, no te va a dar como un asmático. Uh-huh. Porque tú no eres. Sané tus pulmones para siempre. Entonces, yo quiero darle la gloria a Dios. La doctora dice que aún soy positiva. Yo sé que ya eso pasó porque yo no tengo, bueno, o soy una positiva, como dice ella, asintomática, que es una cosa realmente loca. Uh-huh. Aquí en Panamá, yo no sé si alguien, bueno, de este grupo no, en mi iglesia pasada sí me conocieron siendo asmática y yo siempre tenía un inhalador en mi cartera. Uh-huh. Uno en mi carro, uno debajo de la almohada. Porque yo sentía que yo no podía estar sin él. De hecho, hasta una vez mi esposo se regresó del corredor de Panamá porque yo le decía, no, dejé el inhalador y lo dejé y yo sentía que no podía ir ni a Panamá sin mi medicina. Así que yo ahora entiendo la obra que hizo el Señor ya hace como 4 años de haber sanado. No me sanó del asma simplemente, sanó mis pulmones. Mis pulmones son sanos y ahora que mi esposo había dado positivo, ya él termina la cuarentena el 13, yo hice la cuarentena con él, los días de aislamiento. Yo soy sana y bueno, y ahora entiendo, Maika me decía 2 semanas. Cuando Maika me dijo el lunes pasado 2 semanas, yo decía, wow, pero yo pensaba que ya esta era la última semana. Pero ahora entiendo porque apenas hoy yo me entero de esto. Y sé que, no les voy a negar, le decía a Pablo, me puse un poquito nerviosa cuando vi el positivo, pero inmediatamente ya estábamos en la clase, así que ha sido todo como Dios explicándome cada cosa, ¿verdad? Y sé que voy a estar bien, sé que estoy bien, sí. Y sé que mis hijos igual van a estar bien, mi mamá está aquí en la casa atendiéndome y sé que ella va a estar bien, así que le doy toda la gloria a Dios. Porque a veces pensamos que Dios hace las cosas a medias y Dios no las hace a medias, ¿sí? Sí, ciertamente los que me conocen, yo ya tengo como un hábito de respirar de esta manera, porque toda la vida fui asmática. Ahora entiendo que Dios me sanó totalmente de mis pulmones, que no era como yo pensaba, si me da COVID me voy a morir. Yo le decía a Samir siempre que salía, ve y báñate y cámbiate, que si me da COVID me voy a morir, yo soy asmática, mis pulmones no lo van a aguantar. Y ahora resulta que ya estoy saliendo del COVID y ni siquiera me enteré. Ajá. Yo siento que yo estoy segura que ha sido el poder de Dios. Yo no he sentido nada de síntoma de COVID ni nada y soy positivo, o sea, es una locura para mí, pero ciertamente para los que creemos en Dios, algunas cosas son locura, pero yo le quiero dar la gloria y la honra al Señor de que cuando Él hizo ese milagro de sanidad del asma, fue no el asma, simplemente no, fueron mis pulmones sanos sí. En su totalidad. Dios no hace nada a medias. Amén. Lo sana completamente. Amén. Como hecho de nuevo. Interesante, un positivo asintomático, algo que yo siento el Espíritu Santo me estaba diciendo a mí sobre esto, porque pasa aquí también, en todas partes, incluso hay mucha gente, pero cuando uno recibe una vacuna, digamos, para
polio o cualquier cosa, ¿verdad? Te dan las inyecciones. Adentro de la inyección tienen la enfermedad muerta. Y si a ti te hacen una prueba muy cercano en tiempo a tus vacunas, sales positivo para esa enfermedad, porque lo tienes, pero muerto, como sin dientes, para que tu cuerpo crezca las inmunidades contra esa enfermedad. Yo opino que la gente asintomático es como que recibieron una vacuna espiritual. Como Daniel, ¿verdad? Con los leones, Dios no sacó los leones, cerró sus bocas. Nos guarda, Pablo, en el mundo, nos guarda. Entonces, hasta en nuestro aire que respiramos, sea o no que sea, que tenga un virus, que tenga otra enfermedad, bueno, tú sabes, trabajando con niños, cualquier cantidad de enfermedades que pasan, ¿verdad? Por un salón de 30 huilas que no saben cómo lavarse las manos ni taparse la boca, ¿verdad? Pero yo no me enfermo. Amén. Porque yo he declarado que ningún virus, ningún germen, ninguna enfermedad puede saciarse en la vida que tiene este cuerpo. No puede comerme a mí. Los leones tienen sus bocas cerradas. Entonces, yo soy expuesta a todas estas cosas, no me enfermo, pero mi sistema inmune crece. Amén, porque es como recibir vacunas. Amén. Entonces, en esto quedamos en la oración y la autoridad que tenemos a través de Cristo. Es primeramente, ¿por qué lo podemos decir tan confiadamente? Porque sabemos que contra nosotros no hay acusación. Somos santos, somos justificados, fuimos perdonados. No hay barrera entre Dios y yo. Amén. Y tenemos el mandato del Padre. Entonces yo no ando aquí, sal y luz y sanidad y perdón, porque yo soy cosa grande. Aunque si le preguntarás a mi papito Dios, él diría que sí soy cosa grande, porque él me ama mucho. ¿Verdad? Pero es porque este es nuestra razón. Es mi por qué. ¿Por qué estoy aún en este mundo? Mire, si era nada más para salvarnos fuera del mundo, diríamos, Jesucristo eres Señor de mi vida y ¡pum! Estamos en el cielo. ¿Por qué nos dejó aquí? ¿Por qué estamos aquí? Para hacer sal, para hacer luz, para hacer perdón, sanidad, revelación. Entonces, eso es lo que hacemos con nuestra confesión, con nuestra manera de ser, de ir de esta posición, estar mirando desde lo alto, con los ojos de Dios a las situaciones, conociendo que la manera en que Dios se mueve en este mundo es a través de mí. La manera que Dios se mueve en mi salón de clases, en mi familia, en el mercado, en mi trabajo, Dios se mueve a través de mí. Donde voy yo, ahí está Él. Amén. Pongámonos de acuerdo esta noche en el nombre de Jesucristo. De acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, ya la conocemos bien. Que cada uno que estamos aquí somos sal y somos luz. Y la oscuridad y las tinieblas y la duda del mundo, todo eso, nada de eso va a existir o va a tener autoridad en nuestras esferas, empezando en nuestras casas y después moviendo
a donde vayamos durante el día, sea al mercado, sea al trabajo, sea a la escuela, sea a la iglesia, pero llevamos con nosotros sanidad. Nosotros somos cargadores, pero no de coronavirus, somos cargadores de la sanidad y del poder de Dios. Nosotros caminamos con perdón y con sanidad. Que las palabras libre eres de tu opresión salgan de nuestra boca y suelten esas vibraciones en el espíritu que liberan a las personas de cualquier cosa que los paraliza y que los ate y que los oprime, y que nosotros estamos muy sensitivos al Espíritu Santo para soltar sanidad, para hacer luz y vida. Y en el nombre de Jesús vamos a recordar que los pensamientos de temor, los pensamientos basados no en la palabra de Dios, sino en la palabra del mundo, no son primeras en nuestra mente. No vamos a reforzar el temor, sino que vamos a reforzar el amor. Vamos a reforzar las palabras de fe y no las palabras de duda. Gracias, Señor, que tú has encomendado a tu pueblo a hacer luz, a hacer vida, a hacer sal. Y eso es lo que seremos en este mundo. Como fue Jesús en este mundo, así somos nosotros en este mundo. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Gira, por el testimonio. Como sabes, sigo orando. Dije 2 semanas y ni supe por qué tampoco. Nada más supe que eran 2 semanas. Entonces, Dios es fiel, Él sabía, y yo me regocijo con ustedes mientras caminan. Esta victoria es asombroso, es asombroso. Amén. ¿Alguien más? Yo tengo algo que decir. Sí, José. Miren que yo tenía esa duda como usted comenzó hablando de cuando Jesús dijo que el Hijo del Hombre tenía autoridad para perdonar pecados. Yo lo leí, wow, ¿será que es como lo estoy pensando, como lo estoy leyendo? Y tenía esa incertidumbre, pero aquí sentada escuchándola me vino el pantallazo de que cuando Jesús muere por nosotros, Él hace de nosotros sacerdotes. Sí. Entre las cosas que Él nos hace, y cuando uno ve la característica de los sacerdotes anteriormente en el pasado, ellos eran los encargados de recibir la ofrenda del pecado, la ofrenda de toda la clase de ofrenda, y no era cualquiera que tenía ese cargo, eran personas apartadas, separadas, y prácticamente cuando Jesús muere, Él pone esa capacidad en nosotros. Y ahora uno puede entender, bueno, sí, yo tengo esa capacidad porque yo soy un reconciliador que puede llevar a las personas ante Jesús, ante el Padre, porque ya Jesús me dio esa posición cuando Él muere, Él nos dio esa capacidad. Y bueno, hoy puedo salir entendido más claro en ese punto porque tenía esa duda. Y nosotros podemos entender ahora que nosotros somos como Jesús en toda su esencia, en su totalidad. Y uno tiene que tomar la palabra de una manera que pueda hacerse viva en nosotros, porque Jesús dijo, hey, ustedes van a hacer mayores cosas que la que yo hice. Y Jesús dijo, hey, ¿qué ustedes piensan que es más difícil? ¿Sanarlo o decirle que sus pecados son perdonados? Y ciertamente, para el ojo humano era más difícil decirle a ellos que él era sano, porque Sí. él ya tenía años ahí ya. Ajá. Ellos decían, ahora quién se cree, usted no me creen, bueno, ya lo perdoné, bueno, vamos a sanarlo también, pues. Y bueno, son cosas, son puntos, son detalles que a veces uno lo lee y uno se emociona porque uno siente como que, wow, estoy perdiéndome de algo, estoy perdiéndome porque no estoy tomando la palabra en su totalidad, con toda su esencia, con todas sus ramas.
porque yo veo a Jesús y yo veo una persona que se movía en todos los ámbitos. Él no se quedaba quieto en una sola rama, sino que él se basó en todo. Y él me dice cuando él se va, hey, lo que yo hice, bueno, tú vas a poder hacer mayores cosas que la que yo hice. Y a veces no tenemos la duda de como que, wow, ¿cómo yo voy a poder hacer eso? ¿Cómo yo voy a poder lograrlo? Y es simple, sabiendo que era lo que Jesús hizo, escudriñando, y ahora aplicándolo a nuestras vidas de una manera de que no es lo que yo pienso, sino lo que ya fue dicho por el Padre, por Jesús. Porque en una ocasión me gustó, y con esto termino, dice que Jesús estaba con uno, no sé si, no me acuerdo si eran fariseos o qué, pero Jesús le dijo, wow, hey, yo puedo decirles a ustedes y cómo juzgarlos, pero yo puedo juzgarlos a ustedes y decirles todo lo que ustedes han hecho mal y todo, pero yo no lo hago porque eso no es lo que el Padre está diciendo ahora mismo. Y ahora yo entiendo la necesidad de estar conectado con el Padre, porque Jesús no era una persona que actuaba y que por su voluntad y que porque yo soy el Hijo de Dios, yo sé que, no, él tenía esa comunión íntima, entrelazado, es la palabra, con el Padre, porque el Padre, todo lo que hizo Jesús fue dicho por el Padre. Él no hizo nada por su voluntad, y entonces yo digo que ahora esa es la esencia que nosotros tenemos que buscar, porque ahora no es que yo me voy a levantar y voy a inventar, no. Ahora yo voy a tomar la palabra y más lo que el Padre me diga que yo tengo que hacer, así debería de obrar en fe. Sí, eso es. Como dice el chavo, eso. Así es. ¿Alguien más? Ya hablé bastante. Bien. Amén. Para mí fue toda una revelación cuando leí ese verso, esos 2 versos, con Jesús y el paralítico, y Jesús preguntándole, ¿verdad? ¿Qué creen que es más fácil? ¿Perdonar o sanar? Y después dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados. Aquí está la sanidad, porque para comprobarlo, ¿verdad? Y me quedé, wow. Si el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, yo también tengo autoridad. Sí, para mí explotó todo otro mundo del ministerio, y que Jesús hubiera dicho que para él, para el Hijo del Hombre, ninguno es más fácil. Para Jesús, el perdonar pecados y la sanidad son la misma cosa. Igual de buenas obras. Perdonar, sanar, todo. Para mí explotó mi mente natural que dice, oh, no, perdonar es fácil, nada más dices estas palabras. Pero en la realidad, cuando piensas qué trabajo hay que hacer para verdaderamente perdonar una ofensa, piénsalo. No es fácil perdonar. Por decir, es un trabajo que tomas paso a paso. Cuando alguien te ofende y tú decides, bueno, yo voy a perdonarte. Y yo no digo que hacen algo que te moleste. Eso, ¿verdad? Pero algo que te hiere el corazón. Y hay que perdonarlos. ¿Qué pasa? Bueno, dices, oras, lloras, ¿verdad? Y dices, lo voy a soltar, Señor, lo suelto. Y a pasar un día o menos, otra vez la situación viene a tu mente y te enojas otra vez y tienes, ay, no, los perdoné, y hay que soltarlo otra vez. Y hay como un paso de tiempo que uno tiene que traspasar para verdaderamente perdonar y poder pensar en lo que pasó o ver a esa persona y no sentir eso feo, ¿verdad? La sanidad, ese
ese acto, ¿verdad?, de oración es el empiezo, esa declaración, levántate y anda, toma tu camilla y regrese a tu casa. Todo ese caminar es muy similar al caminar que tenemos para perdonar. Son muy similares y yo creo que es una buena comparación cuando estamos caminando en la sanidad, cuando estamos recibiendo sanidad por cualquier cosa, es similar a el proceso del perdón. Igual que como cuando perdonamos a alguien, esos sentimientos vuelven y tenemos que soltarlos otra vez. Igual con la sanidad, los síntomas vuelven y tenemos que otra vez recordar nuestro cuerpo que eres sano y, ¿verdad?, proclamar otra vez, recordarnos y caminar esa sanidad. Es el mismo proceso. Amén. Entonces, muy, muy buen ejemplo que Jesús nos dio para caminar en esa autoridad que el Padre nos ha dado. Amén. ¿Otras preguntas? ¿Comentarios? Como que no quiero empezar nada nuevo porque solo hay como 20 minutos y sé que mis guardadores del pacto normalmente tienen algo a las 8. No quiero dejarlos como a medias. Yo tengo una inquietud, una pequeña inquietud también, porque sabemos que Jesús es prácticamente el mismo Padre en esencia, y Él en toda su divinidad y todo su poder, yo me pregunto, wow, Él pudo haber bajado del cielo con todo su esplendor, o Él pudo haber bajado del cielo ya diciendo, hey, yo soy Jesús, o hubieron miles de maneras que él pudo haber bajado y que todo el mundo reconociera que Él era el Padre, o que Él era el Hijo del Padre, o en esencia, Él era el Salvador, porque todos lo estaban esperando. Si escuchamos a los fariseos, hasta los fariseos lo estaban esperando, pero estaban esperando otro, alguien que se enfrentara contra los romanos y toda esa gente, pero bueno. Pero Jesús baja como hombre, y eso es algo que me llama la atención, y yo me preguntaba también como que, wow, ¿por qué como hombre? ¿Por qué como hombre? ¿Por qué como hombre? Y ahora uno lo entiende, porque imagínense que Jesús hubiera bajado con toda su divinidad a hacer las cosas que hizo, sanar, liberar, llevar la palabra. Nosotros hubiéramos estado aquí diciendo como que no, que eso nosotros no lo podemos hacer. Mira, Él vino del cielo. Él vino con todo su poder y su esplendor del cielo y Él lo hizo. ¿Quién soy yo para hacerlo? Pero no, Él vino como un hombre. Y no solo como un hombre, sino Él dice, hey, yo no vengo con mérito propio. Yo no estoy aquí por mí. Yo vengo aquí a presentarles al Padre, y entonces ahora yo entiendo, hey, wow, Él viene como hombre a decirme a mí como hombre que se puede. Sí. Que es posible todo lo que Él hizo. Simplemente hay que unirnos al Padre. Y eso es algo que muchos cristianos no entienden. Nos limitamos y decimos, no, yo no puedo porque no estoy preparado, o yo no puedo porque simplemente no conocemos la palabra, yo digo, no conocemos la capacidad que Dios ha puesto en nuestras manos, Dios ha puesto en nuestras vidas, la capacidad que Él ha depositado, porque Jesús, Él hasta sintió hambre, cansancio, pero me sorprende porque Él podía tener hambre, pero su amor era más grande que su hambre. Él podía estar cansado, pero su amor le ganaba ese cansancio. Él decía, hey, mira esa multitud, yo necesito llevarle la palabra de mi Padre a ellos, misericordia. Y si nosotros leemos, Pedro fue un hombre que como que absorbió eso de Jesús, porque Pedro en todo momento decía, hey, mira, una oportunidad para predicar, hey, una oportunidad. Y ese hombre estaba como prácticamente, por decirlo así, obsesionado a la expectativa de ver una oportunidad para hacer lo que Jesús hacía, para obrar en ese amor.
Y me impacta de ese hombre porque él pasó por cárcel, él pasó por latigazo, lo amenazaron. Y en una ocasión dice que él salió riéndose y él dijo, hey, yo me alegro porque Dios me ha considerado digno de poder sufrir por su causa. Y entonces nosotros entramos al cristianismo y pensamos que, hey, todo color de rosa, paz y amor para con todo. Vamos a estar cruel, estamos en una posición, ahora me voy a sentar a esperar mi carro, mi casa, mis millones, y me voy a sentar tranquilo a refrescarme porque ya soy salvo. Pero si vemos a Saulo, Jesús le dice, hey, ve a donde Saulo, le dio a Ananías, si no me equivoco, ve a donde Saulo, porque yo le voy a enseñar a Saulo cuánto él tiene que sufrir por mi nombre. Él no le dijo cuánto yo le voy a dar por unirse a mí, o cuánto yo puedo recompensarlo por unirse a mí. Yo le voy a enseñar cuánto él tiene que sufrir solo para servirme a mí. Y entonces puedo entender a Jesús cuando él se restringía a él mismo en sus necesidades humanas. Él decía, no es necesario, hey, comer puede esperar, Sí. Dormir puede esperar. Yo tengo algo más grande que hacer. Sí. Hay personas que tienen que escuchar lo que yo tengo que decir. ¿Y cuánto nos ponemos en esa posición de que hemos recibido un conocimiento y decimos, hey, es necesario que las personas escuchen lo que yo tengo? Es necesario que yo salga a llevar ese mensaje, pero en mi opinión, hermano Maica, y con esto voy a cerrar, yo pienso de que nosotros hemos agarrado la palabra y la hemos comercializado tanto que muchas personas dicen que, bueno, si yo no tengo plata, yo no puedo recibir cierto conocimiento. Si yo no tengo dinero, yo no puedo tener cierta capacidad porque necesito entrar a un instituto bíblico, necesito. Y es porque hemos comercializado esa palabra, hemos comercializado ese conocimiento y no hemos restringido en decir, bueno, recibí esto y lo voy a dar por amor, porque yo lo recibí por gracia. Y hay personas que necesitan esa palabra que yo tengo. Y bueno, para finalizar, yo siento que como hombres es necesario unirse al Padre íntimamente. Y me gustaba cuando usted hablaba de que para estar más cerca de Jesús era necesario hacer las cosas que Jesús hacía, porque eso nos hacía estar cerca de él. Y cuando usted lo decía, me acordaba de Nicolás, los nicolaitas que hablaba la Biblia de que los nicolaitas que eran imitadores de Nicolás y lo unían por el simple motivo de que hacían lo mismo. Y me encontré con algo muy impactante de que eso de que cuando hacemos la misma cosa, eso como que nos atrae. Dice en Hechos de que cuando el Espíritu Santo descendió en todas esas personas, creo que como en el 4 o el 5, dice que ellos crearon como un grupo, por decirlo así, de creyentes que hacían buenas obras y se unían para eso, pues, llevar a los enfermos, dar a los necesitados, porque eso lo hacía a estar a ellos unidos porque compartían los mismos intereses. Y es algo que no debe de sorprender porque, wow, nosotros tenemos respaldo entre nosotros mismos y no solo entre nosotros mismos, sino respaldo mayor que es el Padre hablando a nosotros de las cosas que tenemos que hacer. Y creo que usted ha sido de bendición para abrirme los ojos. Mire que en el viernes que pasó me invitaron a llevar una palabra a otros grupos de jóvenes que no conocía de otra iglesia y yo dije, bueno, ¿qué le puedo dar a esos jóvenes que pueda ser de ayuda a ellos? Y me dije, bueno, voy a sacar un poco de todo lo que he aprendido en este tiempo. Amén. Agarré tiempo de oración, agarré nuestra vida, agarré todo. Y hice un solo paquete y se lo llevé. Mire que sin conocer a ninguno, y no es para vanagloriarme y decir que no, no. Esto lo recibía por parte de usted y fue muy bien recibido de parte de ellos, que hasta preguntaron y que, hey, ¿quién invitó a ese predicador? Buena palabra. Porque, claro, no me conocían ni yo los conocía a ellos.
nada más conocí al que me invitó y fue algo como raro porque yo nunca había hablado con él. Él me vio en un en vivo y después de meses me invitó a llevar esta palabra y yo, wow. Yo digo, bueno, será cosa de Dios porque yo tengo un pensamiento muy claro, es que yo no voy a agarrar lo que yo sé de Dios y lo voy a vender y decir, a ponerle un precio, por decirlo así, sino que yo soy de esa persona de que lo que yo sé, tú no me tienes que decir, hey, yo te voy a dar esto o comercializarlo, sino que, hey, nosotros dos tenemos que llegar al mismo fin y es llegar ante el Padre. Así que a mí no me molesta darte algo que te va a ayudar a ti a llegar a donde yo voy a llegar contigo. Entonces, creo que ese pensamiento deberíamos de tenerlo todos, porque si la Biblia dice que todos necesitamos ayudarnos entre nosotros mismos para que ninguno de nosotros dejemos de recibir la gracia de Dios, yo digo que un conocimiento más, un conocimiento menos no está de más. Y créame que le doy las gracias porque me ha abierto la mente de una manera a otro mundo, llevando ese conocimiento que tenía a otro nivel, porque a veces nos sentamos y decimos, hey, yo sé bastante. Pero qué bien cuando una persona dice, hey, yo no sé nada y es una persona que puede ser enseñada a pesar de que tiene cierto conocimiento. Eso lo lleva a otro nivel porque hay cosas que no conocemos ni dominamos de una manera que podamos decir, hey, soy bueno en eso, pero no. Cada uno, Dios nos ha dado un conocimiento y yo siento que deberíamos de compartirlo entre todos y gracias, hermana Maika, en serio, gracias. Que el Padre la siga llenando de sabiduría porque este tiempo de verdad ha sido necesario. Gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo. Excelente. ¿Alguien más? Bueno. Maika, ya van a ser las 8. Oh, sí. Sí. Entonces, los bendigo en el nombre del Señor. Ya oramos. Pero nos vemos entonces, estaré martes mañana, pero también la semana entrante tenemos 2 semanas más de este estudio bíblico para agosto y después vamos a ver lo que dice el Señor. Amén. Muy bien, si quieren despedirse. Amén, amén. Chao, hermana Gira. Bendiciones Adiós. a todos, bendiciones. Chao. La Mami. próxima Chao, pastora mañana. Ivette. Cuídense. Sí. Bendiciones. Ahora quiero ver fotos de pastora Ivette cuando termine. Quiero ver el pelo lindo cuando termine. Yo también. Lo único que estamos haciendo es alisándolo un poquito. Hay que hacerlo. Los quiero mucho. Mañana si Dios quiere. Pastora, me manda el link. Igualmente. Me manda el link para mandárselo a ellos. Ok, El link. pastora Maika, por favor, mándeme el video.